Goar es profesor invitado de la Universidad de las Artes y también nos acoge el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Vigot. O sea que son dos equipos que están juntos trabajando en tienda de estéticas insurgentes. Goar es doctor de Arte y Cultura del Sur de UNEARTE, Tecnología Digital, Nuevos Formatos y Medios Audiovisuales de la Escuela de Cinematografía del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, la ECAM, en España. Digamos que su base es filosofía de la UCB. Ha trabajado en 13 largometrajes, 3 franceses y 10 venezolanos. Entre los que voy a destacar Sicario de José Ramón Novoa, Sucre de Alida Ávila, Caribe con Tempo, Reverón, Manuela Sáez y Miranda de Diego Rizquez. Estas películas de Diego Rizquez trabajó en el equipo de arte y son unas películas muy hermosas, lo cual tiene una experiencia importante allí. También en La Voz del Corazón de Carlos Oteiza, Amaneció de Golpe, imagínense, de Carlos Asburgo. Es el autor y facilitador del taller de introducción a arte digital. Trabaja desde el 97 con Julie como técnico, escenógrafo y videoartista de la compañía de danza contemporánea Acción Colectiva. Ganó el concurso para obras de autores inéditos 2013 de Movila Editores. Mención ensayo con la obra La Metafísica del Artista. Es el director del documental Arando en la Memoria, que mereció el premio de mejor mediometraje documental en el primer Festival Birregional de Cine en Venezuela, sección oficial del 28º Festival Internacional de Documentales Santiago Álvar y Memoriam de Cuba y del 16º Festival de Cine Venezolano. Vamos, adelante. Bienvenidos todos. Gracias, Joana. Bienvenidos a mis compañeros, a Francis, Yudelkis, Manuel, y a las personas que se han incorporado, a Meribán, Isa, hijo de nuestra gran amiga Norma Kurlander, vestuarista, a Rosiramas de Mérida y a la señora Marixa. Vamos vamos a comenzar con un pequeño conversatorio, ¿no? Un poco más que no es una conferencia, sino un poco un conversatorio quizás un poco informal, donde manejemos algunos datos y dejemos algunas reflexiones y nos escuchemos entre nosotros en la medida en que vamos adelantando, ¿no? Entonces, ese conversatorio informal es para un poco, si cometo algunas imprecisiones teóricas de alguna fecha, porque son tantos datos, me sepan excusar, bien sea o por los nervios o por la impericia. Un poco lo que me animó a mí, primero el nombre de Poéticas del Cine Latinoamericano viene de una de las materias del PNFA de UNEARTES. Entonces comentaba que es el nombre de una materia, ese nombre lo trabajaron entre Alfredo Caldera y Noel Padilla. No sé exactamente cuál de los dos, o si entre los dos, configuraron ese nombre, para además proponerla como materia en el PNFA, porque era de nuestro interés atravesar esos contenidos, ¿no? Eso en principio en cuanto al nombre. Hay diferentes maneras de abordar un acercamiento a lo que fue el nuevo cine latinoamericano. Hay diferentes caminos, que es un camino que yo escogí personal a través de una serie de películas y sus relaciones. Como una película nos va indicando, nos va acompañando, nos va despertando, nos va ampliando nuestro horizonte de sensibilidad, nuestro horizonte de conocimiento de lo que son nuestras imágenes.
ese camino puede ser otro, pueden haber otras películas, hay gente que puede ir y saltarse varias películas, etc. En mi caso, voy a hablar de un camino que acabamos de recorrer yo y mis invitados, ¿no? Lo que a mí, en mi caso muy personal, lo que me interesaba era responder. Yo hice mi tesis sobre el cine, inspirado en el cine de Glover Rocha, se llama Tras los pasos de Glover, el cineasta brasileño Glover Rocha, tras los pasos de Glover, del Sertão brasileño a los Andes venezolanos. Porque yo terminé con un documento, mi tesis doctoral termina con un documental sobre la agricultura y sobre la cultura andina. Entonces, a partir de la pregunta de qué sucede en el cine latinoamericano en el momento en que emerge el cine del Glover Rocha, es lo que me lleva a mí a esa primera inquietud. Y luego una inquietud mucho más grande, que era responderme a la pregunta, a la interrogante de por qué, en la medida en que yo iba conociendo algunos de estas películas, yo decía, ¿por qué nosotros no conocemos este importante legado? Este legado audiovisual. ¿Por qué en algunos casos, inclusive las personas que tienen, digamos, están más familiarizadas con la historia del cine o más apasionadas, un poco más apasionadas del cine, podían reconocer si uno les hablaba del neorrealismo italiano o les mencionaba una película como Ladrón de bicicletas, enseguida la habían visto. Pero si uno le preguntaba quizás por una película de Glover Rocha, era probable que no la habían visto, y menos de Nelson Pereira dos Santos y quizás no de Jorge Sanguinet, que son algunos de los cineastas, autores latinoamericanos que nosotros comenzamos a estudiar. Entonces ese interrogante me perseguía: ¿por qué todo el mundo, por qué nosotros conocemos el cine 8:30 de Fellini? Sí, la vimos, o podemos tener inclusive referencias a los que tenemos cierta pasión o una inmensa pasión por el cine, podemos tener referencias a Bergman, etcétera, y no tener nuestras referencias, no estar más cercanas. ¿Por qué no nos hemos adueñado de esos clásicos? ¿Por qué no nos hemos adueñado de esas imágenes? ¿Qué pasaba ahí? Esa interrogante me acompañó, y es la interrogante que yo continúo haciéndome. Hay muchas respuestas para eso, que podemos tocar un poco más adelante: la falta de distribución, etcétera, la llegada quizás de la televisión después de la década del 50, etcétera. Los contenidos como son, o podemos ir más allá y decir, bueno, pero esas películas, yo en particular he visto que pasan Araya y algunas películas latinoamericanas en algunos de los canales, en Vive o en Antena TV, y me pregunto, pero ¿por qué aún así hay tanta gente que no las ve? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Por qué no nos hemos adueñado de esas películas? Bueno, esa interrogante es la que me llevó a mí a proponer un camino y atravesarlo siempre teniendo en el horizonte el concepto de identidad, ¿no? Trabajando uno sobre sus propios enunciados, sobre nuestras carencias, sobre nuestros aportes, entender qué pasa con ese legado histórico, ¿no? Entonces, eso me llevó a encerrar en lo que se llamó el nuevo cine latinoamericano, en algo que sería una mirada al cine latinoamericano de los 60 y los 70. Entonces, ya o finales de los 50, en el último quinquenio del 50,
hasta los 70, solo hasta llegar al comienzo de lo que se llamó el nuevo cine latinoamericano. Escribí algunas cosas, por ejemplo, yo escribía, yo reflexionando decía, entre la herencia que reciben los realizadores y espectadores cinematográficos latinoamericanos, expresada en una de sus corrientes más importantes, que debemos agradecer, conocer y rescatar continuamente, está la del llamado nuevo cine latinoamericano. Entonces, ¿qué sucedía en el cine en los 50? Finales de los 50, comienzos de los 60, para nosotros irnos un poquito antes de cuándo se estableció, ya vamos a ver cuándo se estableció este término. Entonces, entre las décadas del 30 y el 50 en Latinoamericana había dos grandes industrias cinematográficas, la mexicana y la argentina, conjuntamente, por supuesto, con la industria americana. Estas industrias, de alguna manera, construyeron nuestro imaginario visual, ¿no? Fíjense, la industria americana, pero yo recuerdo el cine que veían mis abuelas, era cine mexicano, ¿no? Aunque anteriormente se realizaban películas, no se habían establecido industrias cinematográficas importantes, ¿no? Entonces es con la llegada del cine sonoro en la década de los 30 que estas industrias comienzan a fortalecerse. Telmex en el 45, en México, en Brasil están los estudios Veracruz en los 50 y Atlántica Cinematográfica. La industria mexicana y argentina atraviesan una crisis en los años 60 y esto va a ser muy importante porque lo que va a suceder es que un conjunto de cineastas que van a ser estos cineastas que van a formar parte del nuevo cine latinoamericano, son los que entran en confrontación con este cine de entretenimiento, con este cine quizás donde el melodrama, en el caso del cine mexicano, era lo que se imponía, pero que desaparecía, borraba, no existía una parte de los latinoamericanos, o si existía atravesado por una fuerte dosis de romanticismo y no como realmente estaban viviendo, luchando algunos de ellos. No se veían las favelas, no se veían los barrios, no se veía la gente como realmente era. Latinoamérica no se veía en su cine. El cine brasileño era todavía mucho más radical en este sentido, era absolutamente de entretenimiento. Ellos tienen un término que es la chanchada para llamarle a esa película absolutamente de una comedia que no reflejaba la realidad por la que estaba atravesando el Brasil. Eso nos lleva rápidamente a algo que es muy importante, que cuando uno da una mirada a la cinematografía latinoamericana, inevitablemente le está dando una mirada a una situación política particular y mundial que está sucediendo en el mundo y por la cual Latinoamérica se ve afectada. Estamos hablando de dictaduras militares, de un contexto que va a derivar en la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Entonces, nuevas maneras de producir y temáticas diferentes comienzan a realizarse desde un cine independiente a los grandes estudios. Esa fue, digamos, una de las primeras particulares del nacimiento de lo que va a ser el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Un cine independiente va a ser llamado, todavía no va a ser llamado un nuevo cine, o Cinema Novo, como fue llamado más adelante por los brasileños. Va a ser un cine que, a diferencia de ser un cine de entretenimiento, va a ser un
cine con un horizonte crítico y beligerante en contra de un sistema que comienza a estructurarse. Entonces la mirada se dirige al pueblo sin artificios y la Latinoamérica comienza a mostrarse y a verse como en realidad es. Aunque no es precisamente en las salas comerciales donde más se va a apreciar este cine, ¿no? Este fenómeno se da también en países donde la cinematografía aún no se había fortalecido. Muchos de estos cineastas se sienten identificados con ideales políticos de izquierda. Es un cine de denuncia social, considerado por el status quo como subversivo. En muchas ocasiones, entonces, este cine va a ser, su exhibición va a ser clandestina, o en algunos casos van a ser censuradas sus películas, ¿no? Entonces digamos que finales de los 50 y los 60 son tiempos de gran convulsión política. Recordemos que la Revolución Cubana se había instalado el 1 de enero de 1959. Argentina pasa por tiempos de intermitencia entre frágiles democracias y dictaduras militares. 1968 es particularmente un año convulso. El mundo es testigo del Mayo francés, la matanza de Tlatelolco en México, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy en los Estados Unidos, se explota la guerra de Vietnam. En Argentina, entonces, un grupo de cineastas llamado la Generación del 60 o el Nuevo Cine Argentino hacen un cine en abierta oposición temática y formal a los cines de los grandes estudios. Allí van a ser, no van a ser, allí vamos a ver cómo comienza la cinematografía del que por muchos es llamado el padre del nuevo cine latinoamericano, de Fernando Birri, Fernando Birri, el maestro, que primero es considerado como, digamos, uno de los participantes de este nuevo cine argentino, que luego el nuevo cine latinoamericano va a cuestionar, porque piensan que no tienen un suficiente compromiso político, y mientras que ellos proponen una mirada quizás más intimista, ¿no? Sale la figura de Birri, y ya vamos a hablar de él, en Argentina, año 56, 57. Entonces estamos hablando de los antecedentes del nuevo cine latinoamericano. Mientras que en Brasil aparece la figura de uno de los gigantes autores de nuestro cine latinoamericano, como es Nelson Pereira dos Santos, que, influenciado por el neorrealismo italiano en ese momento, realiza dos películas importantísimas. Una en el 57 y otra en el 59, creo. Río 40 grados y Río Zona Norte. Entonces, va a ser además, el movimiento va a ser además muy importante en lo que se refiere a la escritura de manifiestos. Tanto Birri como los cubanos, los argentinos, Solanas, etcétera, todo, Glauber Rocha van a tener una profunda realización de manifiestos, paralelo a su carrera como cineasta, ¿no? Yo dividí un poco, para hablar de los antecedentes, propuse en este camino que nosotros recorrimos 4 películas, ¿no? Comencé con una película, un documental, donde muchos coinciden que
es, digamos, es uno de los momentos más importantes, precursores del nuevo cine latinoamericano en Argentina, con el autor Fernando Birri, ¿no? Fernando Birri va a proponer una película, un documental, un pequeño documental, mediometraje, que se llama Tire 10. El nombre le viene porque él se va a un pueblo que queda en las afueras de Santa Fe, a una villa donde vive gente muy humilde y donde los niños se ganan la vida. El pueblo es atravesado por un tren y los niños corren al lado del tren gritándole a las personas que van en el tren que le tiren 10 centavos. Por eso los niños dicen tire 10, van gritando. Y es ahí el nombre Tire 10. Este, para muchos, es el comienzo, la irrupción del nuevo cine latinoamericano, o por lo menos de los antecedentes del nuevo cine latinoamericano. Entonces, Birri comienza dejando sus huellas en la historia del cine latinoamericano, primero creando el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, en Argentina, en 1956. Él viene de recoger toda la experiencia del neorrealismo italiano, había estudiado en la Escuela Experimental de Cine de Roma, y regresa y crea este Instituto de Cinematografía, que es el primer instituto de cinematografía en el continente americano. Entonces viene inmerso en estos postulados del neorrealismo italiano, y delinea un perfil, digamos, con una tendencia al documental en este importante espacio de formación y creación. En 1956 comienza a realizar su mediometraje documental, Tire 10. Ya aquí somos testigos de la dimensión humana de este realizador. Visto en perspectiva, el Tire 10 de Birri es una semilla de una singular, única e inmensa obra plasmada en imágenes y espacios para la educación, que aún hoy continúa dando sus frutos en cada cineasta que se forma en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, de la que también será una de sus fundadores. Birri, junto con García Márquez, va a ser uno de los fundadores de esta importante escuela. Ya lo había sido en el 56 de la Escuela Nacional del Litoral de Santa Fe, la Escuela de Cine. Entonces, esta primera película, este pequeño mediometraje, digamos que va a cambiar la mirada, la percepción de los espectadores, de los mismos cineastas cuando la vean, porque Birri posa la mirada, coloca la cámara en la historia de estos niños, de la gente más desposeída, más frágil, y narra sus historias de una manera con muchos impedimentos técnicos. Imagínense, la película, el sonido casi no se entendía lo que decían las personas, y él la dobla, y él decide dejar las dos, la voz de las personas que estaban allí y la persona que dobla, para no quitarle la voz a la persona que estaba hablando. Y nosotros somos testigos de historias muy conmovedoras de niños, por ejemplo, entre otros, que hacían esto para pagar sus cuadernos, para poder estudiar. Entonces, en ese sentido, el Tire 10 de Birri es una referencia obligada, un hito en la gestación del nuevo cine latinoamericano, y le otorga a Birri, con el conjunto de su obra, el honor de ser reconocido como el padre de este importante movimiento de creadores cinematográficos. Les voy a leer
4 líneas de su manifiesto. Él realiza un manifiesto que se llama Tiredier en 1958 y dice: por un cine nacional, realista y crítico, colaborar en la medida de sus jóvenes fuerzas a la superación de la crisis actual del cine argentino, aportando al mismo una problemática nacional, realista y crítica, hasta ahora inédita. Utilizar el cine al servicio de la universidad y la universidad al servicio de la educación popular. Es una acepción más urgente esta educación popular, ya entendida como una toma de conciencia cada vez más responsable frente a los grandes temas y problemas nacionales. Tiredier quiere ayudar a la formación de una conciencia social por medio de la crítica social latente que en él se ejercita. Entonces, este, digamos, es un primer hito, o digamos, la primera película que nosotros convocamos para un camino que vamos a atravesar, hablando del cine latinoamericano, ¿no? Porque vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar esto una vez, que es algo muy importante, que es que el concepto del nuevo cine latinoamericano se asienta en unos festivales, pero en el 67. Estamos hablando que Birri hizo esta película en el 50, entre el 56 y el 58. 10 años, 9 años después, en el primer Festival de Cine de Viña del Mar, es donde los cineastas latinoamericanos logran reunirse, logran verse sus películas, porque no, digamos, logran reunirse en Latinoamérica, porque ciertamente solo había un pequeño antecedente, que era el del primer Congreso Latinoamericano de Cineastas Independientes, que fue en Montevideo en el 58, pero no tuvo mucha, digamos, no tuvo mucha fuerza e impulso en el tiempo. Además, solo convocó a países del cono sur, más del cono sur, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Uruguay. Pero este congreso que se realizó en el 58 no tuvo la fuerza que sí tuvo el del primer Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar en el 67. Anteriormente, lo que estaba sucediendo era que los cineastas latinoamericanos podían reunirse, podían ver su cine en algunas reseñas del cine latinoamericano muy importantes que se realizaban a mitad de los años 60 en Italia, en 3 localidades de Liguria: Santa Margarita, Sestri, Levante y Génova. En estos festivales, en estas llamadas reseñas del cine latinoamericano, era que ellos podían reunirse. Entonces, los cineastas hacían sus películas y la podían mostrar, se encontraban en estos festivales, en estas reseñas, la primera reseña, la segunda reseña, o en Pesaro, en el Festival de Pesaro, se estrenaban primero allá las películas que van a ser consideradas el nuevo cine latinoamericano, y no había esta integración, no había este encuentro entre el latinoamericano. Este encuentro se va a dar, se dio en Montevideo, como le dije, en el 58, pero no tuvo ni la convocatoria ni la fuerza necesaria, pero va a ser importante, en cambio, el primer festival en Viña del Mar en 1967. Allí ya se empieza a hablar del nuevo cine latinoamericano, y fíjense, es en Mérida, el año siguiente, en el 68, donde se da la primera muestra de cine documental de América Latina, donde realmente se considera que el cine latinoamericano se asienta, el concepto del nuevo cine latinoamericano se asienta, se acepta, se decide impulsar, se lucha por él, adquiere visibilidad, se presentan películas en Mérida.
en el 68. Apenas se crea el departamento de cine de la Universidad de los Andes. Entonces, hay allí 61 films de Argentina, Brasil, está representada Venezuela con 6 también. Y es allí donde, por ejemplo, ya vamos a hablar de ello, se premia La Hora de los Hornos de Pino Solanas, el argentino Pino Solanas, y de boliviano Jorge Sanguinés y el cubano Santiago Álvarez. Ya ha establecido el nuevo cine latinoamericano. Y luego se vuelve a dar al año siguiente un segundo festival de cine latinoamericano de Viña del Mar 69. Entonces, 67 Viña del Mar primero, el primero de Mérida 68, el segundo festival de cine latinoamericano 69, para entender que a partir de ahí nos adueñamos del concepto del nuevo cine latinoamericano. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros nos estamos haciendo, o estamos proponiendo, o fue el camino que hicimos, irnos un poco antes y empezar, digamos, desde los antecedentes. Entonces, por eso el concepto, la propuesta del TIDE 10. En segundo lugar, nos acercamos al cine del Nelson Pereira dos Santos, del brasileño Nelson Pereira dos Santos, que realiza dos hermosas películas en Brasil. Una, Río 40 grados, que va a narrar la historia en 24 horas de 5 niños de la favela, 5 niños muy pobres, muy humildes, que tienen que ganarse la vida vendiendo maní en diferentes espacios muy turísticos de Río de Janeiro, ¿no? Es decir, uno va donde está el Dios, este Cristo Redentor, el otro va a las playas de Copacabana, el otro va a otro lugar, el otro va al zoológico. Y que es algo muy particular, porque a partir de aquí también empezamos a descubrir cómo a través del cine latinoamericano la presencia de los niños, la mirada de algunos cineastas sobre los niños latinoamericanos es inmensamente conmovedora, es inmensamente hermosa, y uno se pregunta por qué nosotros no conocemos esta película, ¿no? ¿Por qué la gente no conoce Río Zona Norte? ¿No? Él realiza después otra película que se va a llamar Río 40 grados era la primera, y él realiza luego Río Zona Norte. Río Zona Norte es otra película hermosísima que narra la historia de Espíritu Santo, de un músico popular, de un músico de samba, de un compositor, de un letrista, que debido a su inmensa pobreza se ve obligado a vender, a regalar prácticamente sus composiciones, la letra de su samba. Y tanto así que parte del arreglo es que él no puede, estas letras no van a llevar su nombre. Pero la manera como Nelson Pereira dos Santos entra, indaga, muestra la vida de estos personajes es lo que hace que nosotros entendamos que estamos frente a una de las miradas más hermosas, ante una de las propuestas más contundentes de la cinematografía latinoamericana, ¿no? Porque el cine, a mí el cine me encanta, y como yo le he confesado a mis compañeros o invitados, forma parte de mi vida. Es para mí lo que para otras personas puede ser la literatura. A través del cine yo siento que puedo conocer el mundo. A través del cine soviético, el cine de Tarkovsky, uno conoce el mundo ruso, la intimidad,
el pensamiento ruso o de Yasuhiro Ozu, uno puede acercarse a la cultura del Japón. Bueno, aquí están estos autores para nosotros entender la sensibilidad, entender, además, como uno va a ir descubriendo que Latinoamérica es realmente una sola, y uno llega, viendo estas películas, uno llega inclusive a familiarizarse con la sonoridad del pueblo brasileño, con el idioma, pero entender que somos un mismo pueblo, ¿no? Que aquellos niños humildes de que vimos en el Tigre 10, estos niños humildes de la favela de Río de Janeiro, no son cercanos a nosotros, son los mismos, son nuestros niños. Más allá de un concepto humanista de todos los niños, por supuesto, estos no son muchísimo más cercanos, son casi familiares con nuestras realidades. Porque yo había escrito aquí, el cine es como poner una lupa, ¿no?, en la intimidad de una región, en sus sueños, en sus anhelos, en sus preocupaciones, en sus dolores. De eso es lo que nos hablan estas imágenes, de esa lupa, de esa intimidad, de permitirnos entender una región, ¿no? Argentina, Brasil. Las calles de Brasil en algunas películas del Cinema Novo se nos hacen familiares también, que casi creemos que podemos estar allí en una calle del año 60, ¿no? Y de repente nos transportan a otras realidades, como las películas del altiplano boliviano de Jorge Sanguinés, del cual hablaremos un poquito más adelante. Entonces, esta variedad es un llamado, esas imágenes son un llamado a entender ese concepto de Latinoamérica de una manera más íntima, más cercana. Entonces tenemos estas tres películas, ¿no? La primera, El Tigre 10, estas dos películas de Nelson Pereira dos Santos, Río Zona Norte, en el 57, y Río Río 40 grados. Imagínense, el Río 40 grados, yo se lo conté a mis compañeros aquí, querían censurarla, porque por supuesto mostraba a los niños y a la favela, ¿no? Y a las madres de la favela, y a los padres de la favela, con una realidad que las autoridades no querían verla, ¿no? No querían ver esto, no querían. Entonces, uno de los argumentos que tenían para censurar era que, por ejemplo, el título era falso, ¿no? Que en Río nunca había 40 grados. Ok, bueno, entonces, no, digamos que este es parte del recorrido, ¿no? Pero fíjense, Río 40 grados es 55, perdón, y Río Zona Norte 57. Estamos todavía a muchos años, a más de 10 años de estos festivales, del 67 en Viña del Mar, 68 en Mérida y 69 de nuevo en Viña del Mar, donde se estableció el concepto del nuevo cine latinoamericano. Entonces estamos hablando claramente de estos antecedentes. Nelson Pereira dos Santos, así como a Birre lo llaman el padre del cine latinoamericano, del nuevo cine latinoamericano, a Nelson Pereira dos Santos lo llaman el padre del Cinema Novo, que es un milagro que se da en Brasil. Se da el milagro de que no es un cineasta, de que es una decena y más de cineastas, todos con una capacidad de realizar películas que una más que la otra pueden conmover a cualquier persona en el mundo. Nosotros debemos conocer ese cine. Bueno, vamos a adelantar a ver si puedo luego escuchar un poco a los compañeros que invité. Luego nos propusimos trabajar Araya, de Margot Benacerrat, también como uno de los antecedentes. Araya estrena su película en 1958, 10 años antes del Festival de Mérida.
claro, hay investigadores que estiman que de repente Araya no es un antecedente del cinema, del nuevo cine latinoamericano, porque como comentamos, quizás demasiado brevemente, el nuevo cine latinoamericano va a tener una fuerte carga política, ideológica, de lucha contra la colonización, de lucha contra el imperialismo, y probablemente para algunos esto quizás el preciosismo de Araya no lo ven como un antecedente. A mí me gusta llamarla porque me parece que Margot de Nasserrat retoma, digamos, un tipo de imágenes y contenido que no se veían quizás desde México, desde Viva México, con esa belleza, además, que la película que hizo está en México, ¿no? Entonces, viene esto, primero, mujer, ¿no? Y segundo, elige este tema de los habitantes de una salina, tanto de movida o una vida ancestral, porque se iba a instalar una fábrica industrializada de sal, con unas imágenes hermosísimas para algunos, inclusive cineastas del nuevo cine latinoamericano. Estas imágenes de esta manera no les gustaban, este esteticismo, no hablando particularmente de Araya, sino del propio cine que ellos hacían. Es decir, ellos estaban claros de que lo que querían privilegiar era el contenido social, el contenido crítico de su cine. Las realidades eran demasiado duras en algunas regiones del país, ¿no? Llegó a proponerse inclusive que el cine tenía que ser no solo un instrumento de lucha, sino quizás un primer paso hacia la toma de las armas. Entonces, quizás algunos investigadores le otorgan un lugar, quizás no. A mí me interesaba el debate, escuchar a mis compañeros, un poco para aprender de ellos. En mi caso, el solo hecho de que ella lo hubiese hecho, de que hubiese tomado ese tema y que lo haya hecho, como hay imágenes allí hermosísimas, de la cual yo me siento enormemente orgulloso. No solamente eso, sino que yo en estos días estaba viendo Nanook el Esquimal, ¿no?, de Robert Flaherty. Y ella hace algunas cosas, y yo decía, pero esto lo hizo Margot de Nasserrat también, ¿no? Que Nanook, en realidad la pareja de Nanook el Esquimal no eran pareja, y muchas cosas, y muchas escenas se saben que eran montadas, y Margot narra que algunas, por eso ella no considera un documental Araya. Muchas cosas allí son falsas, son montadas por ella. No es que son falsas, son, digamos, productos de la ficción. En todo caso, el solo hecho de que Glover Rocha, uno de los grandes cineastas y teóricos del cinema novo y por tanto del nuevo cine latinoamericano, gran propulsor de la descolonización en el cine, uno de los hombres que hablaba de una integración en la distribución y en el apoyo a los contenidos, mucho antes de que se creara lo que hoy es Ibermedia, es decir, sus anhelos, sus sueños, sus luchas se vieron mucho tiempo después cristalizados. Bueno, Glover Rocha vio en Cannes Araya y al parecer, y según narra Margot, y hay otros testimonios de algunos periodistas, le hizo saber lo impresionado que estaba de que esa pequeña mujer hubiese hecho esa gran obra. Enseguida, ¿qué hicimos nosotros? Propusimos como parte del camino la primera película de Glover Rocha, que es Barravento, que la realiza 2 o 3 años después, en 1961, y nosotros vamos a ver ciertas similitudes en las propuestas allí. Claro, Barravento es una película que narra, que está hecha en la costa brasileña,
y narra la historia de un pueblo, digamos, de un pueblo pesquero, del regreso de la ciudad de uno de estos pescadores que se fue a la ciudad y regresa y cuestiona la creencia y la fe del pueblo de donde es él. Es decir, la fe en sus dioses, en Yemayá, etcétera, en la diosa del mar, en depender de estos dioses para obtener el alimento, obtener la venia de los dioses para obtener los pescados del mar. Denuncia digamos, una cierta esclavitud, porque ellos no son dueños de una red para pescar y la persona que se las da le tienen que dar como 100 pescados. Por cada 100 pescados que se lleva el dueño de la red, le dan uno al pueblo. Denuncia muchas cosas, pero el eje principal allí es su cuestionamiento a una religiosidad. Muy interesante como reflexión filosófica, enmarcado en una película muy hermosa, de la cual Glover no se siente orgulloso. Él no va a decir que esta es su primera película, porque además, ciertamente él la hizo casi por encargo. Él estaba allí haciendo esa película y el director tuvo que irse por un problema que tuvo con la actriz, que era como tenían un romance y se fue la actriz, se tuvo que ir el director, se tuvo que quedar él haciendo la película, y hace una película hermosísima. Pero en nuestro camino, digamos que estamos viendo el comienzo como director de uno de nuestros grandes directores, de uno de los directores de los cuales nos tenemos que sentir más orgullosos, que es Glover Rocha, ¿no? Y además, para tener esos dos caminos, esas dos visiones, ¿no? Araya, un pueblo donde los hombres y las mujeres, porque eso es otra de las cosas que me atrae muchísimo a Araya, ¿no? Y eso es gracias a Yudelki, una de nuestras compañeras invitadas hoy, que nos puso la lupa sobre el trabajo de las mujeres en esa película. Luego, nosotros propusimos otra película, que es Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Ya habíamos visto esas dos primeras, pero prácticamente 8 años después de Río 40 Grados, él se va al Sertão brasileño y hace una de las películas más hermosas que se han hecho en Brasil. Dura película, seca, como su nombre, Vida Seca. Es la vida de dos retirantes, de estas personas que no tienen hogar, que no tienen casa y que tienen que divagar en ese inmenso desierto o sertão brasileño, como le llaman, en búsqueda de un trabajo o de una casa o de un hogar, aunque sea temporal, ¿no? Es la vida de una pareja y sus dos hijos, es inmensamente hermosa, y Nelson Pereira dos Santos hace un gran salto, un gran salto. Quizás un poco este camino que yo propuse estaba un poco influenciado por mi estudio del cinema novo, y ahí hay muchas películas o algunas películas brasileñas, ¿no? Y luego trabajamos Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, de Glover Rocha, del 64. Fíjense, Vida Seca y Dios y el Diablo en la Tierra del Sol son hechas 63 y 64. Aún el término no va a ser acuñado, pero sí van a ser las películas que son exhibidas en el en el primer festival de Mérida del 68. Lo que sucedió fue que en el primer festival de Viña del Mar hubieron puros cortometrajes, y el único largometraje que se exhibió fue Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, la gran película de Glover Rocha, nuestro gran e inmenso clásico del cine latinoamericano. Ahí Glover pone en práctica todos sus escritos, propone va en contra de aquella belleza de Barravento, aquella belleza que tenía el director de fotografía de Barravento, y propone que la luz la película debe tener la luz del desierto, es decir, la película explotan de puros blancos,
en el acompañamiento a la dura vida de esta pareja que tiene que atravesar el desierto y trabajar en cierto momento como caporal, donde allí vemos la injusticia, etc. En Dios y el Diablo, en la Tierra del Sol, va directamente al tema de la tierra y el trabajo. Manuel, el protagonista, debe trasladar unas vacas de un lugar a otro y en el camino se mueren 2 vacas de su rebaño. Y el dueño, cuando él se las entrega, se las quiere descontar de las 2 o 3 vaquitas que tenía el pobre Manuel. Le dice, esas vacas eran tuyas. Y él le dice, no, las que se murieron son tuyas. Entonces, allí Glover denuncia la injusticia de los terratenientes sobre el pueblo campesino, sobre el pueblo obrero, y cómo esto hace que él, para no dejarse humillar, porque este terrateniente intentó golpearlo, tiene que darle muerte, asesinarlo. Y la huida de Manuel es, digamos, la película, el encuentro con un Dios de descendencia afrodescendiente, con un Dios con creencias, con un Dios cristiano, pero muy, muy particular, que se da en esta parte de un misionero en esta parte del Certado, y luego debe huir y unirse a los canganceiros, que eran los campesinos que debían huir porque los perseguía las autoridades por haberse rebelado contra sus dueños, contra los dueños de las tierras, contra las injusticias, etc. Entonces, esta especie de bandoleros queridos por los pueblos en muchas películas, digamos que la segunda parte, Manuel se une a ellos para continuar su travesía, ¿no? Pero es una gran película donde la puesta en escena es particularmente de la segunda parte, es muy poderosa, muy única en el cine latinoamericano, y yo diría que en el cine mundial. Eso es lo que hace que Glover sea considerado uno de los grandes cineastas de su época. Entonces, aún estamos en las películas en que van a ser mostradas ahora sí en estos festivales, pero todavía no se hacen dentro del tiempo en el que ya se llama nuevo cine latinoamericano. En el caso de las de Glover y de Nelson Pereira, van a ser llamadas el cinema novo brasileño. En Cuba sucedía otro fenómeno, que era que desde el 59 estaba instalada una revolución, y eso hacía que el cine no iba en contra directamente en contra del status quo, pero sí asumía digamos, una posición frente al imperialismo. Entonces, de allí escogimos 2 películas o 2 cortometrajes de Santiago Álvarez, que es considerado el gran documentalista cubano, ¿no? Y estas películas del 65, una que es Now, un cortometraje que es considerado por muchos el primer videoclip, o uno de los primeros, el primer videoclip de la historia. Él toma una canción, ahorita no me acuerdo, después Manuel me acuerda, y hace un montaje con esta música denunciando el racismo en los Estados Unidos. Santiago Álvarez había vivido un tiempo y había observado de cerca este fenómeno, esta injusticia en el suelo americano. Se devuelve y crea esta película, ¿no? Y ya en tiempos de la guerra de Vietnam, hace otro cortometraje que se llama Hanoi, Martes 13, que es, digamos, una recopilación de imágenes
del pueblo vietnamita, delastrándolo de esa imagen que nos querían vender las películas americanas y donde muestra a un pueblo digno, humilde y trabajador. Un pueblo, niños, mujeres y niños trabajando el campo, justo antes, por eso se llama así, de un bombardeo. Una película muy hermosa, muy dura. Son películas todas de contenidos que no son para entretener, son películas para sumergirnos en profundas reflexiones sobre el ser humano y sobre la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, fíjate, ya estuvimos en unas costas venezolanas, en unas costas en Brasil, en el Sertao brasileño, y Santiago Álvarez nos muestra Hanoi Martes 13, y nosotros luego lo que hicimos fue proponer un salto de estos dos cortometrajes cubanos, porque está Memorias del Subdesarrollo, etcétera, hay otras películas, pero nosotros decidimos escoger estos dos en nuestro camino, y luego nosotros nos vamos a Bolivia, ¿no? En Bolivia tenemos el cine de Jorge Sanginés. En Bolivia se da un fenómeno muy particular también, que es que la cinematografía boliviana desaparece del 30 al 50, muy poco, no existe casi, y se da por el fenómeno aparentemente de la irrupción del cine sonoro. Al tener que reponer, cambiar equipos, etcétera, hay un declive en la producción en el cine boliviano. En los 50, Jorge Ruiz se crea el Instituto de Cinematografía de Bolivia y se empiezan a hacer muchísimos documentales. Hay uno en especial que me parece hermosísimo, muy difícil de conseguir en la web, pero se puede conseguir, pero hay que como navegar muchísimo. Es decir, no está en YouTube por allí. Se llama Vuelve Sebastiana, es la historia de un pueblo chipaya, pero está muy, 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 muy bien hecho, aunque está dentro de, digamos, el esquema de los documentales didácticos. Pero ese acercamiento al pueblo chipaya, a su diferencia con los pueblos aymara, la intimidad de cómo hacen ellos sus viviendas, los rituales de casamiento, es simplemente una joya, pero quizás no para tomar en cuenta como antecedente al nuevo cine latinoamericano, pero sí al cine latinoamericano. Vuelve Sebastiana, ¿no? Pero Jorge Sanginés va a ser realmente el que va a poner a Bolivia en el panorama del cine, no solamente ya latinoamericano, sino mundial, y lo va a hacer con su primera película. Ya había hecho un cortometraje que se llamó Revolución, pero es Ucamau, y en el 66, fíjese que todavía aquí estamos antes, podría decirse en los antecedentes claros con las primeras películas de los realizadores del nuevo cine latinoamericano, porque es el 66, y Ucamau es la primera película en aymara que se realiza. Cuenta la historia de un indígena, la venganza de un indígena ante la violación de su esposa, violación y asesinato de su esposa por parte de un mestizo comerciante. Ya estamos en el altiplano, comienza con esta película, digamos, el recorrido de Jorge Sanginés. Podríamos citar también Jaguar Malcu entre estas primeras películas que la hizo en el 69, que narra la historia de algunas misiones de los Estados Unidos que esterilizaban a la población indígena sin su consentimiento. Entonces, digamos, es el camino que nosotros recorremos para llegar a la gran película, la que es considerada
porque ya está establecido el término, y además por su contenido y su fuerte propuesta de sentido, de montaje, que es La Hora de los Hornos de Pino Solanas, ¿no? Realizada en 1968. Entonces, La Hora de los Hornos, muchos pueden obviar todo este camino y comenzar y decir, bueno, realmente el nuevo cine latinoamericano, vamos a ir y vamos a trabajar La Hora de los Hornos. De alguna manera, nosotros lo que proponemos es indagar un poco en estos antecedentes, primero porque son claros antecedentes a nuestra manera de ver del nuevo cine latinoamericano, y porque además consideramos que son unas joyas de nuestro cine, una manera de vernos, una manera de acercarnos, una manera atemporal de sentirnos y de vivirnos y de conocernos como latinoamericanos. Si nosotros hacemos eso, el próximo paso puede ser intentar tener ese mismo acercamiento en una cinematografía actual, porque se sigue haciendo cine y deberíamos de indagar cuál es el cine latinoamericano que se está haciendo. Y ya para terminar, les pido disculpas por lo extenso, nosotros trabajamos La Batalla de Chile de Patricio Guzmán. Del altiplano boliviano volvimos a Argentina para ver la fuerza de la Hora de los Hornos de Pino Solanas, que tuvo que salir con la película y huir porque la dictadura militar lo iba a agarrar preso, a La Batalla de Chile, que narra en tres partes, en tres secciones, en tres películas, la llegada de Salvador Allende al poder, y luego el posterior golpe de Estado. No hay manera, yo creo, de entender lo que sucedió en Chile de mejor manera que viendo La Batalla de Chile. Es una clase de historia, es una clase para entender lo que era el pueblo chileno en ese momento, para entender la creencia en el socialismo del pueblo chileno o de la mayoría del pueblo chileno en ese momento, independientemente de las posiciones políticas que uno tenga, ¿no? Es una clase de historia, es conmovedor escuchar al pueblo chileno. Bueno, ahora los invitados de Goar están realmente invitados nuevamente a participar, ¿no? Yo quería realizar mi participación especialmente en la defensa de esta lista. Al principio de la exposición, de alguna manera conversábamos que, bueno, pueden estar de acuerdo o no con las películas, pero yo tengo que salir en una defensa absoluta y radical de la lista que nos planteó Goar, por la cual estoy muy agradecido además y muy enamorado de todo este estudio histórico del cine, pues este concepto del nuevo cine latinoamericano, porque pareciera por las siglas que fuese una organización que se formó como si fuese un congreso, y resulta que en realidad fue la construcción de una imagen de la patria grande por distintos caminos, o sea, diferentes creadores audiovisuales llegaron por distintos caminos a ese lenguaje común. Y en esta lista que nos plantea Goar, el quien arranca y quien merecidamente es considerado el padre del nuevo cine latinoamericano, que es Birri, rompe con la imagen glamorosa que teníamos todos de Argentina. Empieza el primer cuestionamiento de ese concepto de el país más europeo de toda América Latina, o sea, del eurocentrismo, como la imagen latinoamericana del eurocentrismo, se destruye cuando él va a un pueblo y firma a todos esos niños y todos los problemas que tienen esos niños. Es decir, la coincidencia de los problemas sociales convoca por diferentes caminos a creadores audiovisuales a la construcción de un lenguaje audiovisual común.
Y eso es algo maravilloso. Y en esta lista se nota, se nota muy especialmente. Yo estoy muy contento con la forma como Goar organizó el material, especialmente porque después cuando saltamos a Brasil, y por cierto, tengo una anécdota, porque yo... particularmente la película Río Zona Norte, bueno, por ser músico me tocó mucho, ¿no? Pero este fin de semana yo estuve tocando aquí en San Agustín en el aniversario, bueno, en la conmemoración y el concierto en honor al Grupo Madera, y me ocurrió algo después de que terminé de tocar. Me bajé de la tarima y entonces empecé a caminar y se me acercaron. No menos, oye esto, Eduardo, no menos de 4 viejitos diciéndome que tenían canciones, pero lo que a mí, y pensé inmediatamente en ti, lo que a mí me impresionó, que así que se me pararon los pelos, es que cada uno tenía un cuadernito lleno de canciones, compadre. Wow, tal cual como el personaje de la película en 1957, estamos en el 2021. O sea, esa imagen del creador, del compositor popular, sigue tan vigente como en 1957 y siguen con los mismos problemas. Es algo maravilloso, de verdad. Una anécdota que te quería echar, pero que me ocurrió fue el domingo. O sea, en esos términos estamos. Entonces, después la lista nos lleva a una etapa que yo considero que es maravillosa y es muy importante considerar, porque cuando tú nos presentas a Araya, comienza todo un ciclo de películas donde los diferentes creadores tienen una relación o sea, muestran las relaciones que tiene la periferia con la metrópoli, cómo nosotros vemos a la periferia, y en esa periferia están diferentes grupos sociales habitando en esa periferia, teniendo una relación de sometimiento con la metrópoli, pero este viaje del hombre frente a la naturaleza comienza con Araya, que Araya sencillamente es hermosa. No digo que toda América no sea bellísima, sí, toda América es bellísima, pero lo de Araya, yo pienso en especial no incluirla. Para mí, definitivamente, Araya pertenece al nuevo cine latinoamericano, y aparte que hay que destacar la importancia de la estética, de la creación de un imaginario audiovisual hecho por una mujer que le otorga una característica totalmente diferente, un refinamiento que me parece justo y válido. Justo y válido. Y entonces ese viaje del hombre frente a la naturaleza, sobreviviendo en condiciones cada vez más duras, salta a Barlavento, que nos presenta la afrodescendencia con todo su imaginario, con los problemas, con el asunto de la religión, y luego con Dios y el diablo, al llano y la sequía, otra vez el hombre en presencia de la naturaleza con sus diferentes características. Vamos a Bolivia, las imágenes de Bolivia, la película de Bolivia, las dos películas de Bolivia son absolutamente maravillosas, no solamente porque usa su lenguaje original, sino además porque las imágenes de Bolivia, de la naturaleza, de las montañas, todo, es absolutamente, es una cosa maravillosa. Es una imagen de la belleza y de cómo se adaptaron ellos a su entorno de una manera tan natural y espontánea que nos impresiona, especialmente nosotros, hijos de la modernidad, que estamos aquí en la ciudad, pues, y que estamos descubriendo todas estas cosas. Yo celebro de verdad la forma como todo este grupo de películas nos introducen a la visión de la militancia mucho más dura, y eso empata justamente con el documental Now, donde la cantante Lena Horne, una cantante de jazz afrodescendiente,
Gracias. Sí, hace una versión de la canción judía, Hava Nagila, o sea, para tener el colmo de la ironía, una canción judía y además el arreglo tiene mucha influencia de lo que en su momento fueron los músicos de free jazz que estaban en contacto y tenían relación directa con los Panteras Negras, que era el grupo afro más duro, o sea, de resistencia, y que, por cierto, tú mencionabas el asesinato de Martin Luther King, pero siempre es importante incluir el asesinato de Malcolm X. No, sí, correcto. Que personaje fundamental de ese momento, ¿no? Y bueno, y rematamos la lista con esa militancia más pura, con la Zona de los Hornos y con la Batalla de Chile, que definitivamente no hay manera de verla y no terminar siendo más militante de lo que eres al principio. Entonces, bueno, nada, a mí me parece que la lista es maravillosa, es convocante, a mí me atrapó. Desde el punto de vista musical, aprendí muchísimo, sobre todo porque me consigo que en la medida en que los creadores tienen una libertad en el discurso, la propuesta sonora, la propuesta musical, están abiertos más a la experimentación y más a la creación, o sea, a la consolidación de la obra sonora mucho más ambiciosa. Entonces, realmente yo estoy muy contento con esta lista y de verdad que la defiendo. O sea, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, tratando el lugar de enunciación, que es un planteamiento que hace el profesor Nobel Padilla aquí presente, con las semióticas del sur, hay películas importantes que son venezolanas y que no están ahí presentes en esa lista, que yo las sumaría. Por ejemplo, Pozo Muerto, de Carlos Rebolledo, y también La ciudad que nos ve, de Jesús Enrique Guedes. Esas son películas que participaron en el primer festival de documental, cuyo llamado decía algo así como empuñar la cámara como una ametralladora que dispara las conciencias. Entonces, ese lugar de enunciación de ese nuevo cine latinoamericano tiene eso en común, ese cine militante, aguerrido, urgente, político, y que está presente en estas obras, que claro, esta es una lista extraordinaria, pero que además merecería también algunas otras. Sí. No sé si Johanna, la compañera X ya está lista o el compañero. Johanna, me gustaría comentar algo rápidamente. Ok. Mira, claro. Los nervios, olvidé la sección de Venezuela. Te lo juro, pero es un poco... Ajá, claro. Mira, son dos cosas. Primero, porque como lo mismo me sucedió en la materia cuando intercambié con los compañeros, porque en el caso de nosotros dividimos hicimos otra materia para las películas venezolanas que se llamaba Cine Venezolano Insurgente, le colocó Noel. Y esa división ha hecho que yo arrastre desde ese momento ese gran olvido. Les pido disculpas, tienes toda la razón, debí hablar de Jesús Enrique Guedes y nombrar las películas que acabas de nombrar, de Carlos Rebolledo, de Pozo Muerto, por supuesto, pero bueno, ya hice esa omisión y tienes toda la razón, les pido disculpas, pero lo volví a hacer y lo hice porque lo tengo en otro archivo aquí, porque lo trabajamos como otra materia, pero en realidad teníamos que hablar, sí, del Pueblo de Lata y hablar un poco, lo tengo aquí, pero lo volví a omitir un poco por los nervios porque sentía que estaba como excediéndome demasiado o que había sido muy ambicioso de comentar rápidamente todas las otras películas.
tienes toda la razón, Joana. Disculpe, podemos continuar. Okay. Bueno, muy agradecida por la invitación. Nosotros tenemos ya, creo que vamos a hacer una asignatura de larga data, porque, bueno, yo quería comentar, no de las películas en especial, y porque ya Goar hizo un paseo por todo lo que fue nuestro semestre, pero sí unos elementos interesantes. El primero, el pedagógico, la manera de cómo organizó no solo la lista, como dice Manuel, sino la manera como nos fuimos encontrando y llegar a, desde introducirnos, pues darnos como pequeño, esos intros que hizo con nosotros fue para presentarnos una panorámica de lo que íbamos a ver, no entramos, digamos, con los platos fuertes, pero los presentó de manera muy, muy pedagógica. A mí, por lo menos, de mi condición de profesora, eso me pareció genial. El otro elemento es que durante la discusión y los encuentros que tuvimos, la organización y el tema de la disciplina, ¿no? Que para nosotros no queríamos terminar la asignatura, queríamos seguir comentando, no fallamos a las clases por medidas extremas, algunos tuvimos que fallar en algún momento, pero fue un grupo que consolidó muchas cosas. Y un tercer elemento fue la introducción de mirar con ojos de mujer este nuevo cine latinoamericano, y ver a la mujer en esas películas. O sea, eso fue un aporte de mi persona, y luego los compañeros, es que ya desde ese primer día no dejamos de ver qué pasó con las mujeres ahí, qué están haciendo las mujeres. Y la asignatura en sí, el ver la lista de películas, y no solo esas, sino las que estamos viendo ya cada uno por nuestra cuenta, fue una asignatura intelectualmente de muy alto nivel, y no nos cansamos. Fue emotivamente aglutinadora, socializadora. Nos encontramos desde nuestras propias experiencias. Estas películas nos hicieron ver, o sea, eso que estaba hablando Goar al principio, que es poderse encontrar con nuestra realidad latinoamericana, cómo nos vemos desde el lugar de enunciación, y vernos de alguna manera, todas las compañeras y compañeros, en alguna película nos vimos reflejados nuestros abuelos, nuestros padres, y fue una experiencia de ancestras, de ancestros, de familia. Había una energía bien, bien interesante, y que se conserva hasta ahorita. Pues, o sea, cuando Goar nos dijo, los voy a invitar, bueno, nosotros somos los invitados, porque es como la prolongación de esa experiencia que hemos tenido. Entonces, esos tres elementos son importantes: la organización pedagógica, el utilizar las películas como un documento de estudio. O sea, eso también es una manera de repensarse en lo académico. O sea, no es que esta gente no leyó nada. Esta gente leyó la vida, leyó la historia, leyó sus propias vidas, leímos la vida en colectivo, nos abrimos los ojos a la vida de las mujeres en Latinoamérica, en el mundo, otras visiones. O sea, y nos llegamos a hacer preguntas cómo esto lo haría, como en el caso de Dios y el diablo en la Tierra del Sol. O sea, qué postura tuvo por supuesto, en esa época, en los 50, 60, no había un feminismo avanzado, ¿no? Como más o menos tenemos ahorita, pero había unas posturas de las mujeres bien importantes allí. Entonces, de verdad, muy, muy agradecida, muy feliz con los compañeros y las compañeras que estamos aquí. Julia Carolina no está de corazón porque no se pudo conectar, pero de verdad nos quedó el sabor de seguir investigando, de seguir viendo las distintas áreas de investigación. En el caso mío, yo estoy investigando género y arte y patrimonio, y bueno, ahí nos cruzamos con
con unas experiencias bien interesantes. Y de verdad de agradecer a los que nos antecedieron, a los que de verdad van a seguir el camino, porque creo que quedó esa unidad más allá de nosotros. No nos hemos visto físicamente nunca, o sea, todo ha sido a través de la plataforma. Y bueno, de verdad, eso es muy importante, la organización en este momento, en la organización en la universidad, pues como el profesor llevó la asignatura y que logró que cada uno, desde lo que está haciendo, aportara grandemente a esa unidad curricular. Entonces, de verdad agradecida y feliz, y bueno, nos seguimos viendo. Yudelkis, a este espacio que de la mano de Goar, Goar nos invitó y nos convocó a hacer un espacio de construcción colectiva. Y quería hacerle ese reconocimiento no solamente a Manuela Yudelkis, sino a Francia, a Juli Carolina, a Balbi, a Emerson, creo que no se me escapa ninguno otro de los compañeros participantes, que nos permitimos hacer alianza desde la diferencia, ¿no? Y hay como varios elementos que fueron muy importantes en nuestra experiencia, en esta experiencia de construcción colectiva, que en primer lugar fue reconocer, porque además tuvimos la posibilidad de reflexionarlo, de no podernos imaginar una unidad curricular como esta de forma presencial, por la facilidad que nos permitía de ir a los archivos y a los documentos que fueron revisados. En muchos de los casos, en el mío inclusive, que veíamos una, dos o tres veces las películas para poder armar un criterio que pudiese aportar para la reflexión, ¿no? Entonces entender en medio de la circunstancia de la pandemia cómo la propuesta de trabajo en línea podría no ser solamente un medio, sino un espacio insurgente. Creo que eso es bien importante señalarlo, y que de alguna manera quiero agradecer a Goar de la forma como nos involucró para construir esos espacios de participación para la unidad curricular. Otro elemento importante es que pudimos nosotros construir un archivo de reflexión en nuestro chat, porque los intercambios que se sucedieron en el chat vía WhatsApp son muy ricos. Y tenemos un archivo, tenemos ahí una memoria de discusión sobre estos documentos y estos archivos, que no eran otra cosa que estas obras maravillosas de la cinematografía latinoamericana. En mi caso particular, por ejemplo, también defiendo esta lista que propuso Goar, aunque también discutimos en algún momento la razón de esas ausencias que nos señala Joana, ¿no? Eso fue también motivo de reflexión, ¿no? Pero por esa circunstancia en particular, porque ya existía dentro de la universidad y el PNFA unos espacios donde se reflexionaban directamente sobre el tema de la insurgencia en el cine venezolano. Para mí en lo personal, que me interesa, que tengo una fascinación por el ámbito de lo ritual, el encontrarme con Jorge Sanginés, que no conocía, fue maravilloso, además también de permitirme entender esa mirada, que él no lo nombra de esa forma, pero a mi entender su discurso cinematográfico es absolutamente decolonial. Yo para terminar quería permitirme, dentro de esa noción del archivo que construimos con el WhatsApp, leer un pequeño elemento que redacté porque yo no estuve en la discusión sobre Santiago Álvarez, y entonces yo escribí algo sobre mi experiencia, entonces me voy a permitir leerlo y con esto termino mi intervención. Las películas que vimos fueron Now, 1965, y Jabón y Martes 13, de 1968. Sobre la primera me resulta extraordinario que esta propuesta inédita para su momento, con una dimensión política atrevida y directa, sea uno de los antecedentes del videoclip. Cruda y conmovedora, nos expone una mirada otra del racismo y la discriminación por parte de unos gobiernos y administraciones estadounidenses que históricamente se han autoerigido como los paladines de la libertad y la democracia, desmontando su hipócrita retórica. Genial el paralelismo que metafóricamente aborda Santiago Álvarez entre el exterminio judío, ya comentado por
mi pana Manuel, por el nazismo y la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en los Estados Unidos, al utilizar como tema musical Hava Nagila, canción judía versionada por la voz de Lena Horme. Sobre la segunda, una obra genial que mezcla imágenes narrativas ancestrales vietnamitas con la poética de José Martí, con el fin de exponer al pueblo vietnamita como seres humanos, personas que además de defenderse históricamente de los imperialismos, son sujetas y sujetos de amor, de ternura, de amistad y de deseo. Nos muestra cómo el campo de batalla se gestó en los espacios de realización de la vida cotidiana y de este pueblo diferente, hermoso y valiente. Extraordinarias obras que se posicionan política y existencialmente frente al mundo de su tiempo. Un valiente cuestionamiento que desde esta práctica artística en particular y desde Cuba se hace el imperialismo y sus nefastas consecuencias. Quiero resaltar que eso lo escribí yo a partir de la reflexión que me proporcionaron mis compañeros y está en nuestro chat como parte de este proceso de construcción colectiva. Quisiera decir que yo no hubiese fragmentado, realmente no perdería la oportunidad de discutir las películas venezolanas dentro del contexto del nuevo cine latinoamericano. O sea, es una oportunidad de oro para estar ahí. De hecho, hace 2 días vino una amiga francesa que estaba entrevistando a políticos del TCJ acá, y me decía que los venezolanos nos vemos mucho al ombligo, como que nos hace falta ver la dimensión mundial y vernos más en contexto. O sea, es una bella ocasión ver esas películas de Rebolledo, de Guedes, y lo que está ocurriendo ahí, dialogando con la obra de en Cuba o de San Ginés en Bolivia. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muy agradecido por la invitación a este espacio, a esta discusión que se desarrolló durante el lapso pasado con esta unidad curricular que pensamos hace, creo que 1 año, no sé si la memoria me falla, pero creo que hace 1 año, planteamos la necesidad de esta discusión y me alegra mucho, me satisface esta experiencia o la continuidad de este recorrido, ¿no? A mí me parece importante esa mirada que se está colocando en el PNFA en relación al nuevo cine latinoamericano, porque se trata de pensar el discurso como texto en contexto, ¿no? Y entonces cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué el nuevo cine latinoamericano tiene esa característica y tiene esa fuerza? Es porque el contexto, digamos, que convocó a la insurgencia cinematográfica desde un campo popular, desde el campo revolucionario, y por lo tanto surge ese discurso, ¿no? Que es un discurso que surge en el contexto de la insurgencia que vive el sur, en el caso nuestro, en América Latina, en los años 60, ¿no? Es decir, venimos de todo un proceso de insurgencia y de resistencia a dictaduras y a democracias burguesas en nuestro continente, y ese es el contexto en el cual irrumpe esta propuesta. Mucho se ha dicho en relación y lo decía Goar en su posición, de la influencia que el nuevo cine latinoamericano va a tener, que el neorrealismo italiano va a tener en lo que conocemos como el nuevo cine latinoamericano. Y claro que esa influencia va a estar colocada porque muchos y muchas de quienes van a hacer ese cine en América Latina se formaron en la Escuela de Cine de Roma y están influenciados por ese contexto de los años 50, de ese cine que surgió en Italia después de la Segunda Guerra Europea, ¿no? Del siglo, digamos, la Segunda Guerra moderna en Europa. Pero que en una entrevista que le hacen a Espinosa en Cuba, dice que él establece cuál es la diferencia, ¿no? Y dice, ciertamente el nuevo cine latinoamericano va a estar influenciado por el neorrealismo italiano, pero la diferencia del nuevo cine latinoamericano con el neorrealismo italiano es que la realidad que narra el nuevo cine latinoamericano es la realidad de un continente colonizado.
Creo que ese es el punto, digamos, de irrupción que es fundamental reconocer en esta corriente cinematográfica, que ciertamente, como lo señalaba Guar, en esa excelente revisión, en ese excelente paseo que hace de los orígenes de este movimiento cinematográfico, entender y considerar que el nuevo cine latinoamericano no ha muerto. Es decir, que el nuevo cine latinoamericano continúa en tanto los discursos que se produzcan sean discursos que orienten hacia la transformación de nuestra realidad social, política, económica, digamos, tumbar todo el proceso de colonialidad enfrentar todo el proceso de colonialidad que existe en nuestros países, aparte, digamos, por este arte, pues, o por esta vía en este caso. Entonces, digamos que entonces el nuevo cine latinoamericano es una corriente política, es decir, es una estética política que coloca unos elementos fundamentales para la transformación. En ese sentido, todo cine que se hace, por más nuevo que sea, en América Latina, no puede ser considerado nuevo cine latinoamericano. Es decir, porque si es un cine que responde a los cánones de las lógicas hollywoodenses que colocan el canon universal de la realización cinematográfica, eso no es nuevo cine latinoamericano, por más que se haga en nuestros países. Entonces creo que es importante, y eso que lo decía Joana, resaltar y reconocer que lo fundamental del nuevo cine latinoamericano es que es una perspectiva política en relación a una realidad de un continente dependiente del imperialismo y con los rasgos de colonialidad de toda la historia colonial. Bueno, era eso lo que quería decir, y gracias, compañeros, gracias, Guar, por la continuidad. Noel, gracias por tu comentario, muy valioso, y ciertamente ese punto que mencionas allí de la diferencia con el neorrealismo italiano es nodal, y bueno, reflexionaré muchísimo y trabajaré muchísimo sobre ese punto. Buenísimo que lo aclare. Quería comentarte rápidamente, antes de algunas personas que levantaron la mano. Fíjate, Noel, mira el tremendo riesgo que corrimos nosotros esta vez, que fue trabajar este camino, transitar este camino, sin acercarnos a los textos, a los manifiestos, que son de enorme importancia, que son de importancia capital. Fue un camino que yo lo decidí, lo comenté con ellos, fue una decisión clara, pero yo quería darle el privilegio de lo que yo llamaba atravesar ese camino como un espectador de cine, un espectador. Es decir, yo quería que ellos vieran todas esas películas, y lograrlo era casi imposible. Yo realmente le doy las gracias a todos ellos por haber realizado ese camino y ese compromiso de ver todas esas 12 o más películas. Pero eso implicaba, desde mi punto de vista, el atravesar solo una primera visión como espectador. Se los comenté, les dije que debían ir a ellos y que estaban allí, que para mí inclusive eso puede ser una materia aparte, esos manifiestos. No, es así, no es así, Noel. Pero quería comentártelo para que supiera los riesgos. Yo estoy evaluándolo, no lo sé. Son caminos que uno decide, y bueno, es probable que haya sido un camino equivocado, o quizás ver menos películas y trabajar más, o tendríamos una noción más amplia. Pero me interesaba esa primera noción, ese primer acercamiento con el hecho puro del cine, ¿no? Eso, por supuesto, distanciaba un poquito esa visión que está nombrando de ese cine decididamente comprometido, pero yo esperaba que en las películas saliera eso, ¿no? Creo que se acaba de ir, creo que se acaba de ir Joana, la perdimos por un segundo, pero quería comentártelo, Noel, porque me parece importante y que supiera lo delicado, como nosotros vimos, y tú construiste esa materia. Bueno, quería comentarte ese enorme riesgo
Y que, fíjate, y lo que me dijo Giovanna, me lo reclamaron los compañeros. Ellos me dijeron, mire, ¿qué pasó con la película venezolana? ¿Entiendes? Tú no puedes terminar esto así. Y yo dije, coño, perdónenme, pero no lo había pensado de esa manera, porque bueno, había otra materia, pues, para verlo. Pero cosas del camino, ¿no? Del aprendizaje, Noel. Permíteme una cita cinematográfica para terminar ese comentario que tú hiciste. Creo que bueno, la unidad curricular que desarrollamos, y bueno, que a mí me correspondió hacer el sinóptico y todo esto, te voy a decir como le dijo Mario Rúpolo a Pablo Neruda en Il Postino. Yo te diría aquí, la unidad curricular no es de quien la hace, sino de quien la necesita. A mí me parece que me parece fabuloso que quien asuma la facilitación y la conducción o la orientación de esa discusión lo haga de la manera como lo considere más pertinente y donde considere que pueda aportar y como lo esté viendo, pues. Así que bueno, digamos que la unidad curricular uno la hace, pero es de todo el mundo. Es para el uso de todo el mundo. Felicitaciones, me encantó ese recorrido, ¿no? Yo, bueno, soy muy ignorante en relación a todo lo que tiene que ver con la cinematografía, ¿no? Pero me encanta trabajar en mis clases con películas. Yo que doy proyecto artístico comunitario, siempre en los primeros semestres trabajo con 2, me gustaría que si después nos pueden recomendar otra. Trabajo con también La Lluvia y trabajo con la estrategia del caracol, ¿no? Porque como trabajamos lo que es la decolonialidad, la descolonización y lo que es la organización popular. Si hay otras, las desconozco. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Francis sobre la importancia que nosotros trabajemos con imágenes, ¿no? Como decía, no recuerdo si fue Noel, que los textos que uno aprende a leer, las lecturas no son nada más los libros, ¿no? Uno tiene que aprender a leer todo, el contexto. Incluso el sol y la lluvia lo tenemos que aprender a leer y de una manera u otra lo hemos hecho cuando decimos este sol de lluvia, ¿no? O hay tiempo de sequía. Entonces creo que es fundamental para nosotros porque todo lo que es el proceso de colonización viene por la sensibilidad, ¿no? Y a través de todas esas películas, sobre todo las hollywoodenses, bueno, ahí entra todo lo que es este proceso neocolonizador. Entonces, lo que te quería era primero que me pudieras recomendar, no sé si ahorita o después por el chat, en las películas, algunas películas para trabajar con proyecto artístico comunitario. Y lo otro era comentar sobre 2 películas que para mí marcaron, me impactaron mucho, ¿no? Que son argentinas. Una es La Noche de los Lápices, que bueno, yo vi esa película y estuve una semana sin poder dormir. Y la otra es La Historia Oficial, ¿no? Es una forma de uno ir conociendo las historias de la dictadura, por ejemplo, este caso en Argentina, de una manera que no necesariamente tiene que ser a través de los libros de texto, ¿no? Sino es una historia que nos están contando, nos están narrando sobre hechos actuales o relativamente actuales. Entonces, bueno, quería saber qué opinión tienes tú de esas 2 películas, que te dije, La Noche de los Lápices y La Historia Oficial, y la otra que después, si no lo puedes hacer ahorita, me recomiendes algunas otras películas y cómo las consigo para trabajar con proyecto artístico comunitario. Gracias. Sí, bueno, voy a pensarlo, profesora Ariadna, para ver, y le escribo al mail, para ver qué película se podrían trabajar allí, ¿no? Alguna de estas películas, por ejemplo, de la Generson Pereira,
como Río Zona Norte, es muy hermosa, pero yo no sé si hay una con subtítulo. Yo no recuerdo si la vimos en portugués. Sí, en portugués, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero voy a pensarlo. Yo no he visto La Noche de los Lápices. No la he visto. Y la historia oficial la vi hace tanto tiempo que no me atrevería a comentarla ahorita. Yo tendría que verla. Casi que necesario. Yo tengo muy mala memoria. Tengo que estar trabajando constantemente y viendo. Yo veo las películas con los compañeros, las volví a ver otra vez porque las había visto con Noel y había escrito sobre algunas, pero el cine es tan particular que cada vez que yo lo veo es como que viera otra película, ¿no? Eso es lo que me sucede a mí. Entonces, en el caso de esta película me gustaría volverla a ver. No me atrevería a hacer ningún comentario. Es como, por ejemplo, hace poco vi El Postino, que Noel acá casi me hace llorar con lo que dijo Noel, porque volver a ver El Postino años después de uno tener, digamos, la sensibilidad, los sentimientos a toque después de este recorrido audiovisual latinoamericano, ese es uno de los personajes más hermosos que hay, yo creo, en la cinematografía, ¿no? Ese cartero, la sensibilidad de ese cartero, la belleza de ese personaje, ¿no? La belleza de este personaje para mostrar su ingenuidad frente al poeta Neruda, ¿no? No, le estamos hablando de tu versión a El Postino, que casi me hace llorar. Y diciéndole que la vi en estos días y comentándole a la profesora Diana que yo necesito muchas veces ver de nuevo las películas, por eso las trabajo casi con... Yo les digo a los muchachos, vamos a trabajar Jaguar Malco, vamos a trabajar La Hora de los Hornos, porque no es solo verla, es como... En mi caso, inclusive, profesora, yo me paro y le doy así, la retrocedo para escuchar bien el texto que acababa de decir, por alguna u otra razón, o para que me quede la idea, o para trabajarla de esa manera. Pero le prometo que cuando le mande la lista, le voy a mandar un comentario de nuevo sobre, y voy a obligarme a ver La Noche de los Lápices, porque no la he visto. Claro, también me gustaría luego que conversáramos sobre el tipo de trabajo comunitario que está haciendo para ver si la puedo recomendar alguna u otra película. Estas películas todas lo que hacen es que dignifican la vida en cualquiera de sus dimensiones. Es decir, la mayoría de estas personas, aun cuando son personas que tienen problemas económicos, viven en situaciones difíciles, lo común en muchas de ellas es que tienen una gran dignidad para enfrentar la vida, aún en las circunstancias más duras y más difíciles, porque algunas de esas películas muestran situaciones extremadamente difíciles, ¿no? Ahí una de las compañeras estaba hablando, ahí ya nosotros terminando, ¿no? Sobre pedagogía y sobre el tema de ver las películas, y yo digo, eso debería ser prácticamente regla para nosotros en UNEARTE, ¿no? Porque nosotros tendríamos que convertir en vida real eso de que el tema no es la cabeza, ¿no? Y una educación para la cabeza en la cual la lectura sea, digamos, la única manera de leer el mundo, ¿no? Nuestras maneras de leer el mundo tienen que ser múltiples, tremendas, con el cuerpo, con la vista, con el oído, y bien amplias y fuertes, ¿no? Y me encanta la manera en que te has aproximado a esa, la forma en que traduces además la sensibilidad por la película, la misma forma en que narras, le da otra textura a algunas de las películas que he visto.
sí, me gustaría, pegado ahí bueno, felicitarte, entonces estoy todo por esa parte. Por otra, pegándome un comentario de Noel, que decía que los cursos no son solamente de los que lo hacen, sino de los que lo necesitan. A mí me parece que esa experiencia tenemos que llevarla necesariamente al pregrado. Nosotros o sea, yo estuve trabajando con la gente de Trayecto Inicial y me pareció descarnado, terrible la manera en que desconocían completamente el cine venezolano. Tenían una aproximación muy distante, prejuiciosa, que, digamos, no podía corresponderse de ninguna manera con lo que es un estudiante de UNEARTE, ¿no? Y un estudiante de UNEARTE tendría que estar justamente en ese contacto, y más en ese contacto con películas como la que estás diciendo, como la que estabas nombrando, a la cual además podía a decirle, pues yo sí vi La Noche de los Lápices, que yo creo que no es solo Arián, sino cualquiera que la vea tendría que también tener perturbado el sueño. Y perturbado el sueño, pues son reales. Y también es como otra manera de representar la realidad y de poderla recontactar. Porque cuando tú presentas las cosas que tú estás viendo en imágenes, hay un discurso que se construye de otra manera, ¿no? Yo lo digo a veces, yo tenía la manía a veces de, para que se viera un sitio, tomar la foto del sitio y pegar una exposición de la foto del sitio para que aquella cosa que tú estuvieras viendo realmente te dieras cuenta que estaba ahí. Porque muchas de los dramas que puede contar una película como por ejemplo la de San Ginés, y toda la profunda sensibilidad que hace está ahí. Y tú puedes estar en Bolivia y no sentir de ninguna manera el altiplano como se siente, ¿no? O sea, entonces, por eso a mí me parece que deberíamos ver cómo pasar esa experiencia. Igualmente que la experiencia de intercambiar entre gente que trabaja en distintas áreas. Pues, o sea, cómo sí nos hace falta el cine y nos hace falta saberlo. Te iba a pedir, Guar, que nos pasaras los links de las películas. Y si tienes algunos de los comentarios para poder socializarlo. Porque yo creo que tiene que ver con una cultura de todos. Y ahí, además, como tú decías, algunas dificultades serias para conseguir. Estuve buscando incluso Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, que me prestaron una película que no se veía en película, en disco. Y después me costó un mundo conseguirla en internet que bajara, ¿no? Entonces, si tienes los links, te lo voy a pedir, por favor. Por ahí apareció el correo del Centro de Descolonización para que lo haga. Perfecto. Y una última cosa que quería decir, porque por ahí no sé si está Noel, pero él dijo que la guerra europea, entonces yo quería insistir siempre, porque eso es una religión que tengo yo, que es que la guerra era guerra mundial, y entonces tan mundial era que la mayor parte de las víctimas y los escenarios de guerra fueron rusos, pero además fueron rusos bien adentro de Rusia, que ya es prácticamente Asia, pero además el segundo país en muertos en la Segunda Guerra Mundial es China, porque la guerra mundial prácticamente comenzó en el 31 en China, con la invasión japonesa, y transcurrió en Asia de una manera muy violenta, en Indonesia, en Malasia, en China misma, en Japón. Estaban hablando de Hanoi y la independencia y la guerra contra los franceses ganada en 1954 por los vietnamitas, es hija de la Segunda Guerra Mundial, igual que la Revolución China. Cuando decimos europea, además se nos olvida toda África, que además totalmente convulsionada por la guerra, y se nos olvida el Medio Oriente, que prácticamente fue reconfigurado hasta generar ese monstruo terrible que tenemos en la que llaman ahora la entidad sionista, para resumir aquella cosa que antes le decíamos Estado de Israel. Bueno, entonces, para ponerte otra tarea, por favor, los links de la película, y muchísimas gracias por tu exposición. Otra cosa, también para comentárselo a todos y a Noel también, y fue otra de las decisiones que tomamos, que fue de no presentar un texto, es decir, prescindir del texto, sin hablar de textocentrismo, etcétera,
sino un poco porque nos parecían tan valiosos los intercambios que se daban en cada encuentro, pero tan valiosos, que percibíamos que el intercambio oral era muy, 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 muy importante. Todos teníamos plena conciencia de que el acto de escribir, así como cuando uno escribe un ensayo o una tesis, hay como un link que sucede allí con las ideas que tú trabajas, muy, muy importante. Pero percibíamos que el compromiso y la cantidad de películas que queríamos ver como espectadores se iban a ver afectados si teníamos siempre esa obligación allí al final de un texto, ¿no? Esa fue otra de las decisiones arriesgadas que tomamos, que aún estamos evaluando, de la cual yo me siento contento porque tenía colegas que me decían, no puede ser, tienes que tener un ensayo al final, aunque sea de una película. Y tomamos esa decisión, pero yo estoy contento de que ellos hayan hecho ese recorrido completo, no ellos, de que todos hayamos realizado ese recorrido, es decir, que hayamos visto todas esas películas y están cada una incrustadas en la sensibilidad, en el ser de cada uno de ellos, más allá de un texto. Hay 6 notas, voy a revisarlas. Dice Yudelkis, estos temas que trabajas con estas películas que te comenté los vas a ver de manera espléndida. Marquionda dice, Arián, ¿podrías compartir los enlaces de esas películas? Yo solo quería despedirme y darles las gracias a Yudelkis, a Francis, a Manuel y Osvaldo por acompañarme, porque, bueno, en estos tiempos, quizás por el tiempo, tantas cosas, las convocatorias pueden ser a veces difíciles, complicadas, pero bueno, de alguna manera al invitarlo a ellos y que ellos estén aquí me hacen sentir en familia y feliz de intercambiar y de escucharlos como siempre. Y gracias Giovanna, a ti también, gracias al Centro para la Descolonización y a la UNEARTE por este espacio.